Soy Blanca García y juntamente con mi esposo fundamos el ministerio El Puente. Yo fui criada en una iglesia bastante tradicional. De lo que yo recuerdo de mi niñez, había mucha tradición. Dios era un ser grande, poderoso, pero lejanos. Habían estatuas en las paredes, imágenes de Jesús en una cruz con sangre, algo bien solemne. Pero no tenía un entendimiento real de quién era Dios. Muchas veces escuchaba a los adultos, incluso mi mamá también, decir cosas como, Diosito te está viendo, a Dios no le gusta que las niñas lloren, ¿verdad? Y entonces siempre como una creencia de que Dios es lejos, pero siempre está de cerca para estar pendiente de lo malo que has hecho o lo malo que te has comportado. Y era un conocimiento bien pequeño de Dios, pero por lo menos era conocimiento, por lo menos había una reverencia, por lo menos era suficiente conocimiento que cuando tuve 17 años y descubrí que estaba embarazada, yo sabía que ese bebé era un ser viviente, un ser con propósito. No había ni un momento de lujo para darme de pensar que el aborto era una opción y que los niños, por lo menos entendía que los niños eran una bendición. Mi mamá fue mamá soltera toda mi vida y por esa parte creo también que mi conocimiento de Dios fue limitado porque, como de nuevo, tengo este entendimiento de que Dios es lejano, que solamente se acerca para ver lo mal que estás haciendo, juntamente con el hecho de que mi padre estaba ausente. Bueno, Dios, como Dios es padre, ¿verdad? También ausente. Y no fue hasta que yo tenía como 19 años que yo comencé a ver a unas personas hablar de la Biblia en la televisión. Y para mí fue ese programa de televisión lo que llegó a mi corazón. También hubieron otras experiencias, ¿verdad? Que Dios me estaba preparando. Dios me estaba siempre buscando la forma de conectarme a una comunidad de fe, una comunidad que iba a fortalecerme, que me iba a animar, que iba a orar por mí, que iba a darme ánimo. Y yo empecé a ver esta señora en la televisión y era creo el primer programa cristiano que yo he visto en mi vida. Yo cada mañana antes de irme a la universidad, ya para entonces mi hijo tenía como 2 o 3 años, yo también de nuevo repitiendo el mismo patrón, mamá soltera, estaba trabajando, estaba yendo a la universidad. Y cada mañana entré en esta rutina de escuchar a esta señora hablar, compartir sobre la Biblia. Y yo sentía que algo estaba sucediendo en mi corazón y aunque yo no entendía lo que era, estaba bien atraída a lo que esta persona estaba compartiendo. Entonces, en la forma más inocente, en la forma más de conversar como niño, yo conversé con Dios porque yo no entendía lo que era oración. Para nosotros hablar con Dios era rezar y era repetir las mismas palabras una y otra vez, para satisfacer, ¿verdad?, a un Dios que está en el cielo mirando desde lejos, pendiente de todo lo mal que has hecho. Entonces yo en mi forma más inocente, yo le dije a Dios, ayúdame a encontrar una iglesia cerca de mí, porque yo ya para entonces entendía que yo no podía regresar a la misma iglesia donde yo fui criada, porque lo traté y no sentía esa conexión, sentía que ese no era el lugar apropiado para mí. Y aunque yo tenía poco conocimiento, por lo menos entendí eso. En una parte muy dentro de mí yo entendí eso. Y uno de los amigos de la universidad
me invitó a su iglesia y yo como de nuevo tenía un interés, tenía ya una oración en las manos de Dios. Yo dije, sí, yo quiero ir, me interesa. Y yo me recuerdo que yo iba y no sé por cuál razón sería, pero la iglesia no estaba abierto en el día indicado o el día que me había puesto de acuerdo con este amigo mío. Y para eso sucedió como 2 o 3 veces. Y yo, ¿verdad? Un poco frustrada, pero yo insistía porque yo sabía que yo necesitaba insistir. Y me recuerdo que por fin cuando yo llegué y que la iglesia se había reunido, era una noche de oración y habían como, una iglesia pequeña, habían como 6 o 7 personas. Yo me senté mero atrás y yo no sabía cómo orar, pero por lo menos yo estaba ahí, estaba pendiente, tenía una sensitividad a Dios. Y esa noche Dios tocó mi corazón en una forma tan profunda que era una experiencia que, como el hijo pródigo, que estaba volviendo en sí, estaba cayendo, teniendo un momento de claridad, de razonamiento. Empecé a entender que Dios estaba llamándome para conocerlo, para tenerme cerca. Y esa noche yo lloré y lloré, no oré, lloré. Y fue una experiencia inolvidable, una experiencia que desde ahí para acá nunca he vuelto para atrás. He tenido mis momentos de duda, mis momentos de frustración, pero me siento como Pedro, como cuando Pedro le dice a Jesús, ¿a dónde más iremos? Porque yo ya sabía que por primera vez en mi vida había encontrado el lugar donde yo tenía que estar. Y cuando yo hablo de el lugar, no hablo de un edificio, sino un lugar en el corazón de Dios. Por fin yo estaba en casa. Y a través de los años, doy gracias a Dios que he aprendido bastante, he crecido bastante, tengo mucho por aprender, mucho por crecer, pero doy gracias a Dios que ya eso fue hace casi 20 años atrás. Y aunque he leído bastante de la Biblia, sinceramente te puedo decir que mi enfoque no es memorizar palabras de la Biblia, mi enfoque no es memorizar historias de la Biblia, aunque yo sí estudio y yo sí leo y sí me preparo, pero más que todo yo quiero conocer al Padre de la Biblia. Yo quiero conocer el corazón del Padre, quién fue el autor, quién es el autor de la Biblia. Yo lo quiero conocer como Padre, lo quiero conocer como un Padre que es bueno todo el tiempo. No importa si yo me porto bien o si me porto mal, Él es bueno conmigo y bondadoso conmigo todo el tiempo. Y ha sido ese amor incondicional que Él me ha hecho ver que existe en Él, porque Él es amor, que ha transformado mi vida. Me ha permitido amar a los demás con sinceridad, me ha permitido amarme a mí con sinceridad, porque la Biblia es clara, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si yo no puedo amar a mi prójimo incondicionalmente, eso es un reflejo de que yo no me amo a mí incondicionalmente. Y yo entiendo hoy en día que yo sí puedo no solamente darle gracia a otro y ser paciente con otro, sino que yo también me puedo dar gracia a mí misma y ser paciente con mí misma. Yo puedo amarme incondicionalmente porque Dios me ama incondicionalmente. Yo entiendo ahora que yo no tengo que hacer nada más para que Dios me ame más. Ya todo en la forma más poderosa que Dios me ama, Él me ama así. Y doy gracias a Dios que ha sido ese amor que ha ido transformando mi vida
porque yo quiero, cuando la gente se recuerden de mí, no quiero que recuerden de cómo me vestía o cuánta Biblia yo me tenía memorizada o cuántas grandes cosas he hecho. Yo quiero que las personas se recuerden que yo demostré amor, que yo fui un reflejo del Padre por el amor que yo compartí con ellos, que ellos pudieron tener un encuentro, su encuentro con Dios, porque se encontraron conmigo, porque yo soy hija de Dios y soy el templo de Dios. Lo que sí te quiero decir en el día de hoy es que Dios no es un Dios lejano, Dios no es una estatua en una pared, Dios está aquí y ahora contigo, conmigo. Tú puedes hablar con Él, si quieres te puedes enojar con Él. Él es suficientemente grande y suficientemente poderoso y suficientemente amor para absorber todo lo que tú tienes que decirle, para absorber todo lo que hay en tu corazón. Habla con Él, derrama tu corazón. Él entiende. La Biblia es clara cuando nos dice que Jesús entiende nuestros sufrimientos, ¿verdad? Él entiende. Derrama tu corazón, habla con Él. Y yo te prometo que tú en este mismo momento, tú estás en un proceso de una jornada de conocer más de quién Dios es. Y no es necesariamente porque tú empezaste la jornada, sino porque Dios siempre te ha estado llamando de regreso para Él. Esta es Blanca García del Ministerio El Puente y este es mi Fuego Fresco.